Carlos ha llegado al hospital con tos seca, fiebre y problemas respiratorios. El doctor Herranz llega para atenderle y habla con la enfermera sobre el estado de salud del paciente. 37,5, que es febrícula. Dificultad para respirar y tos. ¿Es tos seca? Sí. ¿A qué te dedicas? ¿Has viajado últimamente? Sí, me dedico a la exportación de productos cárnicos y viajo bastante al extranjero. Aunque en los últimos meses no he salido de España. La última semana, por ejemplo, estuve en Salamanca. ¿Dónde te alojaste? En el Gran Hotel Salamanquilla. ¿Ah? Es un hotel de 4 estrellas. Sí. ¿Te dirán? Mi marido que se cayó hace 2 días. Oye, la cabeza la tengo bien, así que cállate. Mire, hace 2 días que me caí en la calle. Bueno, vamos a ver esas piernas, pues. Pero qué piernas ni qué piernas. Soy parapléjico. Ah, disculpe. Como le iba diciendo, hace 2 días me caí de un bordillo que estaba muy alto y al poner la mano para amortiguar el golpe sentí como se me abría la muñeca. De acuerdo, vamos a echar un vistazo a esa mano. Vamos a ver. Usted dígame cuándo le duele. Todo el tiempo. Bueno, Carlos, tienes un infiltrado en el lóbulo superior derecho. Esto significa que tienes un trastorno pulmonar, provocado posiblemente por una enfermedad infecciosa producida por una bacteria, como es el caso de la neumonía. La verdad es que últimamente me noto más cansado y más débil. Quizá eso ha ayudado a que me pueda contagiar, ¿no? Bueno, si tenías las defensas bajas, es posible que haya sido más fácil que te hayas infectado, sí. De todas formas, lo que vamos a hacer es que te voy a recetar antibióticos de amplio espectro y los tienes que tomar entre 7 y 10 días. Apriete. Apriete fuerte, fuerte, fuerte. Vale. ¿Cuánto hace que se cayó? Ya le he dicho que hace 2 días. Hace 2 días. ¿Se ha tomado algo? No se quiere tomar las pastillas, es un cabezón. Mira, si vas a seguir interrumpiendo, es mejor que esperes fuera. No pienso esperar fuera, me voy a quedar aquí sentada todo el tiempo. A ver, a primera vista parece una lesión leve, parece un simple esguince. Es la lesión de los ligamentos que rodean la muñeca, que se han estirado demasiado y es probable que se hayan roto. Me gustaría echar un vistazo a sus piernas igualmente. Las piernas las tengo inútiles de hace 2 años, así que no vamos a perder el tiempo por unas piernas que no me van a servir más en la vida. Oiga, será un momento. Madre de Dios, pero ¿cómo no me había dicho antes que tenía esto? Porque a mí no me preocupan las piernas, lo que me interesa es la muñeca. Pues a mí me preocupan las 2 cosas. Voy a tener que hacerle una radiografía tanto de la muñeca como de la pierna. Parece que la tos seca ha derivado a tos con mucosidad. Y tiene 39 de fiebre, ¿eh? Tienes más que el otro día. Mire, doctor, los antibióticos que me han dado no me están haciendo nada. Solo tengo más sueño y me cuesta respirar y por la noche no paro de sudar. Bueno, los vamos a cambiar a ver si hacen efecto. Carlos, me gustaría hacerte más pruebas. Querría ingresarte. Y bueno, finalmente tenemos los esguinces de grado 3. Ahí hablamos de una lesión más grave y puede ser necesaria una intervención quirúrgica. Bueno, pero no se pongan lo peor. Que esta muñeca no tiene tan mala pinta. Ahí, llega ahí. ¿Está cómodo? Tengo el resultado de las pruebas. Han dado negativo. La fiebre le está subiendo, tiene casi 40, ¿eh? Carlos, hemos hecho bien en dejarte ingresado. A estas alturas el antibiótico debería funcionar y no está funcionando. Me gustaría hacerte una ecografía abdominal y un ecocardiograma a ver si tengo más información sobre el foco de infección. ¿Cuántos días llevas así? Pues como unos 4 días. Me he estado tomando ibuprofeno y he conseguido que se baje un poquito, pero no, vamos, que no me la he quitado. En estos 4 días he estado todo el tiempo con fiebre. Y lo que me duele es muchísimo aquí, en el abdomen. Y esta mañana es que me ha asustado un montón porque, bueno, pues cuando he ido al baño había sangre en las heces. En las heces. La buena noticia es que la muñeca de Paco está bien. Es un simple esguince de grado 1. ¿Y la mala? La mala es que tiene una fractura desplazada de tibia y peroné. Tiene que quedarse ingresado. Sí, hombre, y ya está. Ya le he dicho que no pienso gastar un día de mi vida por unas piernas que no tienen salvación, así que tira por un taxi, anda ahí. Paco, tiene usted una fractura muy seria. Tiene que quedarse. ¿De dónde eres? De Salamanca. Trabajo allí en un hotel. Y ya sabes cómo son los horarios de hostelería, que hasta que consigues librar un fin de semana... Vamos, que imagino que como aquí, ¿no? ¿Te puedo preguntar en qué hotel trabajas? Sí, en el Gran Hotel Salamanquilla. ¿Por? ¿Tienes un minuto? Sí.
Es importante. ¿Qué ha pasado, Nando? No, no tiene nada que ver con eso, pero ha llegado una paciente a la consulta que tiene fiebre y dolor abdominal. Es de Salamanca y trabaja en el mismo hotel donde se alojó Carlos. ¿En serio? Sí. Pues voy a hablar con el paciente, pero creo que ya sé cuál es la enfermedad. Vente. ¿Sí? No puedo, tengo que volver con la paciente. Hasta luego. Mira, ¿qué hora es? 4. ¿Y por qué no me has despertado? Es muy tarde. ¿Eh? ¿Qué muy tarde para qué? Me tengo que ir. ¿A dónde? ¿A dónde? Tengo que ir a trabajar. Pero si hace 2 años que no trabajas desde el accidente. Estás parapléjico, Paco. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hola, buenas. Hola, doctor Ferrer. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bueno, pues así. Ha empezado a sudar mucho y le da un poco de agua, pero se le ha caído de la mano por los temblores. ¿Y usted? Pues cansada, la verdad. ¿No querría irse a casa? ¿No tiene algún familiar que la sustituya o No alguna tenemos amistad? hijos ni tampoco ningún familiar. Es que después del accidente Paco se volvió muy huraño y poco a poco nos han ido dando la espalda a todos. Bueno, razón de más para que se cuide. Ya. ¿El hotel donde estuviste tenía spa? Sí. Y bajaba siempre que podía porque me venía fenomenal para el relajarme un poco. Tengo mucho estrés del trabajo y aparte había una chica guapísima, así que bajaba siempre que podía. ¿Por qué lo pregunta, doctor? Pues porque por los síntomas y el lugar creo que tienes legionelosis. Hola, doctor Ferrer. ¿Cómo vamos? Bueno, ¿quién? ¿Paco o yo? Bueno, ambos. Pues hemos pasado una noche horrible. Paco todo el tiempo queriendo levantarse, yo todo el tiempo sujetándolo a la cama. Bueno. Agotador. Oiga, ¿me está escondiendo algo ahí detrás? ¿Podemos hablar en algún sitio? Sí. Acompáñame. Cerveza, lleva todo el rato pidiéndomela. ¿Y cree usted que puede tener problemas con el alcohol? Sí, estoy segura de que los tiene. Claro, es normal que los síntomas remitan a medida que desaparece el síndrome de abstinencia. ¿De qué? Ya tengo su diagnóstico, Paco. Síndrome de abstinencia con delirios por consumo de alcohol. No, Paco, no la mire a ella porque ella no me ha dicho nada. Ha salido aquí, en sus análisis de sangre. Hola. ¿Cómo te encuentras? Un poco mejor, la verdad. La enfermera me ha dicho que he podido contagiarme de legionela en el spa del hotel donde trabajo. Pero, y que hay otro paciente, por lo visto, con los mismos síntomas. A ver, son síntomas similares, pero no puedo hablar mucho de ello porque es confidencial. Ya, claro. Es que estaba pensando que, bueno, el fin de semana pasado estuvo un cliente allí en el spa que vivía aquí y, bueno, pensaba que a lo mejor podría ser él. Se llama Carlos. Carlos Guzmán. Es él, ¿no? Yo no he dicho nada. Ni yo. Paco, escúcheme. Yo entiendo que sea muy duro haber perdido la sensibilidad de las piernas para siempre. Pero usted qué va a saber, no sabe nada. Oiga, Paco, si no cambia de actitud, va a perder algo mucho más valioso. Va a perder a su mujer. Mire, lo más duro son las primeras 72 horas. Usted lleva 2 días sin beber. Ya ha pasado lo más difícil. ¿Por qué no aguanta un poquito más? Bebo para olvidar la mierda de vida que llevo. El mundo no se acaba por no poder andar. Hay muchísimas más cosas por hacer. Si no lo quiere hacer por usted, hágalo por su mujer. La está arrastrando y ella no tiene ninguna culpa. ¿No cree? Hola. ¿Cómo te encuentras? Pues muy aliviado, la verdad. He pasado una mejor noche y, bueno, es un alivio sentirse mejor. Bueno, hemos confirmado que tenías legionela. Pues menos mal que se está pasando porque es una enfermedad dura, ¿eh? Bueno, por lo menos ha servido para reencontrarme con Cecilia. Por cierto, muchas gracias, doctor, por pasarme su teléfono. Yo he hecho lo que me pidió ella. Y muchas gracias por dar con la enfermedad, claro, también. Eso se lo tienes que decir a Pepa. Ella ha sido quien ha descubierto la enfermedad. Bueno, pues muchas gracias, Pepa. De nada. Doctor Ferrer, Hola, Paco. quería despedirme y darle las gracias por todo. ¿De qué? No, necesitaba que alguien me hablara claramente. Y a partir de ahora voy a cuidar a mi mujer y voy a compensarla por todo lo que le ha amargado la vida. ¿Me estás pidiendo perdón? Uy, no me lo puedo creer. Eso es lo que he hecho, amargarte la vida. Pues sí. ¿Cuándo hay que revisarle los tornillos? En un par de semanas. ¿Y nos podemos ir de viaje a Venecia? ¿A Venecia? ¿Venecia? Claro, ningún problema. ¿A Venecia? Sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Un placer.
Oye, pero es que tiene muchas escaleras. ¿No sería mejor un sitio más llano, tipo Roma o algo así? Te voy a montar en góndola. ¿En góndola? Estás loco. Bueno, que nada, que muchas gracias por habernos curado, doctores. Bueno, doctor y doctora, futura Enfermera. doctora. Doctora en potencia. Y muchas gracias también por habernos pasado los teléfonos. De nada. Sí, hemos tenido nuestra primera cita así en urgencias, pero yo igual... rara, No, puede seguramente funcionar. saldrá bien, sí. Hombre, Y nada, claro. si sale bien, os traemos unos jamones, ¿vale? Uno cada uno. Sí sale bien. Oye, Que sí. salga bien. Vale, Bueno, vale. ¿vale? Vale. Hasta luego. Bueno, Muchas gracias. gracias.